Saludos. Vamos a comenzar con la segunda clase de sistema excretor, en el que vamos a ver el papel que juega este sistema en la homeostasis y vamos a ver cuáles son las variables reguladas y los mecanismos de control. En esta imagen podemos volver a recuperar la interacción entre los sistemas de nutrición. Aquí tenemos el sistema digestivo, desde el cual vemos el paso de los nutrientes hacia el sistema circulatorio, y en el sistema circulatorio vemos que se llevan estos nutrientes hacia las células de todo el cuerpo y se retiran desechos y otras sustancias. Acá tenemos que tener también el sistema respiratorio, que va a tener un intercambio con el sistema circulatorio, y por último, sistema excretor, desde el cual se va a producir la orina y en el que vamos a pasar desde la sangre hacia las nefronas todas las sustancias que queremos que se excreten, ya sea porque son desechos o porque se encuentran como excesos. Entonces hay que eliminarlas para mantener la homeostasis. Acá también volvemos a ver las tres etapas de la formación de orina: la filtración, secreción y reabsorción. ¿Con qué variables fisiológicas importantes relacionamos al sistema excretor? Una de ellas, importantísima, que ya la hemos visto, es la osmolaridad. La osmolaridad no solo es una variable regulada, sino que es una variable homeostática, tan importante porque va a tener que ver no solo con la composición de los fluidos del medio interno, sino también con el volumen de líquidos que vamos a tener. Y este volumen de líquido y el tamaño de estos compartimentos se relaciona directamente con la presión. Es decir, que vamos a tener varias variables fisiológicas acá en juego y que son muy importantes, y por lo tanto varios de los sistemas o muchos mecanismos se integran para mantenerlas reguladas. Aquí tenemos en esta imagen tres circuitos que vamos a analizar rápidamente. Fíjense en este caso en que tenemos, ¿qué pasaría si acá el estímulo es que baja el volumen del compartimento líquido? En este caso nos ponen la sangre, baja la cantidad de sangre, el volumen de sangre, y por lo tanto hay una caída de la presión. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia. ¿Sí? ¿Tenemos receptores que monitorean? Sí, hay varios receptores. ¿Sí? Entonces van a estar monitoreando directamente la presión. En el caso de detectar esta presión que ha bajado, entonces se van a detonar varios reflejos homeostáticos, como hemos visto. ¿Qué sistemas intervienen? Primero vamos a tener el sistema cardiovascular, que ustedes saben que cuando baja la presión, ¿qué es lo que va a hacer? Por vías autónomas nerviosas, van a aumentar la actividad del corazón y la vasoconstricción. ¿Sí? Por otro lado, también se va a disparar una sensación de sed para que el animal activamente busque ingerir líquidos. Esto va a aumentar la ingesta de agua y por lo tanto el volumen de líquidos, y de nuevo aumenta la presión. Estas respuestas, que están mediadas por vías nerviosas, son respuestas rápidas, actúan casi inmediatamente. Acá tenemos, por otro lado, lo que nos interesa en esta clase, que son los riñones, es decir, el sistema excretor también va a intervenir. ¿Cómo interviene? Bueno, de manera sinérgica, es decir, no es que se están oponiendo. La respuesta más rápida del sistema circulatorio se va a, en caso de que sea necesario, se va a complementar con la respuesta del sistema excretor, que como en general, sobre todo está regulada por vía hormonal o parácrina, es más lenta. ¿Qué va a hacer entonces? Va a conservar más agua, es decir, que va a haber mayor reabsorción de líquidos, de agua, para que la orina sea más concentrada y menos abundante, y de este modo se recupera también líquidos y aumenta la presión. El siguiente caso es el opuesto, en el cual el volumen de la sangre, ¿sí?, ha aumentado y por lo tanto aumentó la presión. En este caso, lo mismo, tenemos receptores y varios receptores que van a detectar este aumento en la presión y se van a disparar tanto mecanismos nerviosos a nivel del sistema cardiovascular, en el que se va a bajar la actividad del corazón y se va a vasodilatar, y por otro lado, los mecanismos en riñones, que son los que vamos a estudiar en esta clase, para que se excrete mayor cantidad de sales, iones, de solutos, y al excretar mayor cantidad de solutos, el agua lo sigue. Entonces se elimina todo este exceso de líquidos y baja el volumen de los compartimentos fluidos y por lo tanto baja la presión. Estos son otros mecanismos que vamos a ver. Y en este caso tenemos acá qué pasaría, fíjense, y en este caso tenemos acá un tercer caso en el cual no ha aumentado el volumen de los líquidos, sino que hubo una ingesta excesiva de solutos. En este caso lo que más consumimos es un exceso de sal, como en este caso, y por lo tanto, pero no hemos ingerido tanto líquido. Entonces, lo que nos cambia no es el volumen total, sino que aumenta la osmolaridad. La osmolaridad es una de las variables que se deben mantener más reguladas, es decir, el rango del set point es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que se van a disparar? Bueno, de nuevo tenemos receptores que lo van a detectar y si está aumentada la osmolaridad, como hemos dicho, entonces por vía nerviosa se genera la sensación de sed para aumentar la ingesta de agua. Esto va a hacer que aumente el volumen del fluido extracelular y levanta la presión, ¿no? Esto sería a nivel cardiovascular. Este aumento de la presión es peligroso. Así que acá lo que se hace en este caso es bajar la osmolaridad, es decir, se recupera la osmolaridad, pero aumentando el volumen de líquido. Y al aumentar el volumen de líquido ya sabemos que se aumenta la presión.
Esta sería la respuesta rápida. Por otro lado, a nivel de los riñones, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón. A nivel de los riñones, ¿qué es lo que vamos a tener? En las nefronas se va a aumentar la reabsorción de agua, porque está aumentada la osmolaridad. Entonces se secreta vasopresina, ¿sí? Esto lo vamos a ver enseguida, y se recupera más agua, ¿sí? Ahí conservamos agua, esto va a aumentar de nuevo el volumen del fluido extracelular, que puede llevarnos al aumento de la presión. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a recuperar verdaderamente la homeostasis? Es que los riñones excreten el exceso de soluto, de sal, también lo va a acompañar el agua, pero el agua también se va a regular por su lado, entonces cuando se excrete ese exceso de sal, también se va a excretar el exceso de líquido y ahí recobramos la osmolaridad y recobramos el volumen. Ahora, la primera, la que está generada por vía nerviosa, es una respuesta rápida, que nos puede llevar a un aumento de la presión. En cambio, la respuesta del sistema excretor es un poco más lenta, pero nos lleva a recobrar tanto la osmolaridad como el volumen total. Vamos a ver cómo actúan estos mecanismos. Los mecanismos que intervienen en la regulación de estas variables y que van a intervenir en la formación de la orina, los tenemos acá resumidos. Yo les voy a mostrar cómo lo iríamos leyendo este cuadro, pero lo vamos a ir viendo todo el tiempo mientras avanzamos en la clase. Ustedes lo tienen impreso para que no se pierdan. Tenemos que en la formación de orina tenemos la primera etapa, que es la filtración, y luego tenemos la segunda y tercera, que se dan simultáneamente, que es la reabsorción y la secreción, ¿sí? Entonces, hay mecanismos que actúan sobre la filtración, sobre todo en lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y hay mecanismos que actúan sobre la reabsorción y otros sobre la secreción. Esto lo vamos a ir viendo lentamente. Los mecanismos que consideramos intrínsecos, que acá los tienen en este color marrón, ¿sí? Serían los que están acá. Los mecanismos de regulación intrínseca o autorregulación actúan sobre la filtración. Y tenemos el mecanismo miogénico, el mecanismo túbulo-glomerular, ¿sí? En su componente o en su estrategia parácrina, y el mecanismo túbulo-glomerular también, produciendo renina, va a tener una respuesta intrínseca cuando actúan sobre la arteriola eferente. Lo vamos a ver con detalle. Por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos extrínsecos? Es decir, que actúan por medio de hormonas o por medio del sistema nervioso, esto que está en verde, que sería también por medio de la renina, pero que va a actuar a nivel sistémico con la angiotensina, y luego el sistema nervioso simpático, tenemos acá también. Y también vamos a ver que tenemos distintas hormonas que van a estar actuando acá, la vasopresina, la aldosterona y el péptido natriurético. De a poco vamos a ver. Esto lo tienen para que no se pierdan. Comencemos analizando la regulación intrínseca, que como dijimos actúa sobre la etapa de la filtración, sobre todo ajustando la tasa de filtración glomerular. Recuperemos a lo que se considera la microcirculación, es decir, un lecho capilar en un tejido cualquiera, en el que vamos a tener la arteria por la cual llega la sangre oxigenada hacia el tejido. Estas arterias se van haciendo de menor diámetro cada vez hasta llegar a una arteriola, y las arteriolas a su vez se van a ir subdividiendo hasta formar capilares del lado arterial, y luego estos capilares, a medida que van dejando el oxígeno y recogiendo el dióxido de carbono, estos capilares se van a ir uniendo, llevando sangre carbooxigenada hasta formar una vénula que va a retirar la sangre de ese tejido hacia una vena. Donde se produce el mayor ajuste del flujo sanguíneo en este lecho capilar, a nivel de las arteriolas, que tienen, recuerden, estos esfínteres y que pueden, mediante distintos controles, cambiar el diámetro de la arteriola para aumentar o disminuir el flujo hacia el lecho capilar. También vimos qué es lo que sucede con las fuerzas de Starling en un capilar. Acá tenemos este capilar, entonces, por el cual la sangre llega por una arteriola y va a salir por una vénula. En la arteriola es donde se va a ajustar la cantidad de sangre que llega hasta los capilares. Y recordemos que como la presión hidrostática del lado arteriolar supera a la presión oncótica, entonces en este lado se produce la filtración, mientras que del lado venoso la presión oncótica supera la presión hidrostática y por lo tanto se produce reabsorción. Esto sería un lecho capilar común, que la sangre llega por una arteriola, se ramifica en los capilares y sale por una vénula. ¿Cómo se modifica el flujo de sangre que llega a un lecho capilar? Ya lo hemos visto, pero lo repasemos. Es según el diámetro que tiene la arteriola. Entonces, si hay una vasoconstricción, es decir, se reduce el diámetro de la arteriola, más pequeño, va a llegar menos sangre hacia los capilares. Es decir, disminuye la presión con una vasoconstricción de la arteriola, va a disminuir la presión, la cantidad de sangre que llega hacia los capilares, disminuye el flujo sanguíneo y disminuye la presión. Por el contrario, si hay una vasodilatación, ¿sí? Entonces va a llegar más sangre hacia los capilares y por lo tanto va a aumentar la presión. Acá les dice, miren, que con muy pequeños, apenas un 16% de vasoconstricción, se reduce a la mitad el flujo sanguíneo, ¿sí? Mientras que vasodilatando solo menos del 20%, un 19%, se duplica el flujo sanguíneo.
¿Qué diferencia hay en todo esto con una nefrona? La única diferencia que vamos a tener es que en la nefrona no vamos a tener un solo lecho capilar, sino dos. El primero es el que tenemos en el glomérulo, ¿sí? Por el cual llega sangre por la arteriola aferente, se capilariza en el glomérulo y sale por la segunda arteriola aferente, y esta arteriola eferente se va a volver a capilarizar alrededor de todos estos tubos para luego salir ya por una vénula, como suele ser en cualquier otro tejido. Es decir, que aquí vamos a tener dos lechos capilares. El primer lecho capilar es el del glomérulo, que se da entre una arteriola y otra arteriola, por eso se llama glomérulo, y es distinta a otros lechos capilares. Y luego, el segundo lecho capilar, entre la arteriola eferente y una vénula, tenemos el segundo lecho capilar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En el primer lecho capilar, en el glomérulo, solo debe producirse filtración, porque ahí es donde pasan todos los elementos de la sangre que el resto de la nefrona va a ver si reabsorbe o no, es decir, con el que se va a comenzar a trabajar para formar la orina final, para excretar, pero en el primer lecho capilar no debe producirse reabsorción, ¿sí? Entonces, tiene que asegurarse esta estructura, la nefrona, de que en el glomérulo solo se produzca filtración. Y esta filtración debe producirse con una cierta continuidad, es decir, se produce a una velocidad o a una cantidad de sangre que se filtra más o menos constante. ¿Cómo se va a lograr que la tasa de filtración glomerular se mantenga constante? Bueno, ya hemos visto manejando el diámetro de la arteriola. Acá tenemos otra diferencia. Acá se puede modificar el diámetro de la arteriola aferente, es decir, si se disminuye este diámetro, si se lo disminuye, va a llegar menos sangre hacia el glomérulo, va a bajar la presión y la tasa de filtración va a disminuir. Si por el contrario se vasodilata, se va a aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? Que en la salida de este primer lecho capilar del glomérulo tenemos otra arteriola. Por lo tanto, al ser otra arteriola, también tiene músculo liso y también va a tener forma de modificar su diámetro. Es decir, que tenemos dos llaves para modificar la cantidad de sangre que llega al glomérulo y la presión de la sangre con la que llega, y con esto puedo yo involucrarme y manejar esta tasa de filtración glomerular. Miremos, por ejemplo, este caso. Por la arteriola aferente está llegando sangre hacia el glomérulo con una cierta cantidad de sangre con una cierta presión. Entonces vamos a tener la tasa de filtración glomerular en un valor dado, que en general en humanos se considera que el valor normal es 125 mililitros por minuto, ¿sí? Que es aproximadamente 120 litros al día. Cada nefrona, a su vez, se maneja independientemente de las otras, entonces puede ajustar más una nefrona que otra. ¿Qué sucede? Fíjense, acá llega sangre, el resto de la sangre sigue hacia otros órganos, como vemos acá, y la sangre que se desvía hacia el glomérulo va a ser filtrada con una cierta velocidad, en un cierto volumen. Acá tenemos qué pasaría si, porque hay cierto estímulo, si se produce una vasoconstricción en la arteriola aferente. Es decir, aumenta la resistencia en la arteriola aferente, por lo tanto va a llegar menos sangre hacia el glomérulo y se va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, obviamente cuando la tasa de filtración glomerular está aumentada, por algún motivo se ha aumentado, entonces la respuesta va a ser una vasoconstricción en la arteriola aferente para disminuir esa tasa, ¿sí? Para corregir. Por el contrario, si estuviese baja la tasa de filtración glomerular, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a vasodilatar acá para aumentar el flujo sanguíneo, la presión con la que llega a los capilares. Al aumentar la presión, una fuerza de Starling, al aumentar la presión con la que llega la sangre al glomérulo, a los capilares del glomérulo, entonces se va a aumentar, ¿sí? la tasa de filtración glomerular. Así se va corrigiendo. Paso, que tenemos la otra llave, ¿sí? En este caso, acá podemos vasoconstreñir o vasodilatar la arteriola eferente también. Además de la aferente, puedo manejar el diámetro de la eferente. ¿Qué sucede acá? Miremos, está llegando más sangre o está llegando el flujo normal, ¿sí? Por la arteriola aferente. Si aumento la resistencia en la eferente, la sangre va a salir más lento del glomérulo. Se va a acumular en el glomérulo porque la salida está disminuida. Entonces, de este modo, también voy a aumentar la tasa de filtración glomerular. Es decir, si yo quiero aumentar la tasa, ¿qué puedo hacer? Vasodilatar la arteriola aferente y vasoconstreñir la eferente. Y puedo así, combinando uno y otro, modificar con mucha precisión y mucha delicadeza la tasa de filtración glomerular. Cuando se habla de la autorregulación, que no solo se presenta en el riñón,
se habla de la capacidad intrínseca que tiene un órgano o un tejido para mantener un flujo sanguíneo constante, estable, a pesar de los cambios que se produzcan en la presión sistémica. Entonces, cuando disminuye el flujo, ¿sí?, que va a llegar por la arteria y luego las arteriolas, en general, en un lecho vascular, inicialmente va a caer el flujo. Luego, por autorregulación, se va a producir una vasodilatación, en este caso, para restablecer el flujo sanguíneo normal. Y lo contrario, si aumenta el flujo sanguíneo, se va a producir una vasoconstricción para reducir ese flujo sanguíneo. ¿Sí? En la autorregulación están implicados mecanismos tanto metabólicos como miogénicos, pero se llama autorregulación porque son mecanismos locales, ¿sí?, que se producen independientemente de los mecanismos que van a venir por vía nerviosa o vía hormonal. El nivel de eficiencia de la autorregulación varía según los tejidos. El que es óptimo, excelente, es el que se da a nivel del sistema nervioso central y corazón. Sería la circulación coronaria que alimenta el corazón y también en los riñones, porque recuerden que en los riñones se debe mantener estable el flujo sanguíneo para que en el glomérulo solo se produzca filtración. En cambio, por ejemplo, en los músculos esqueléticos hay autorregulación, pero no es tan exitosa, no es tan eficiente, pero existe, es moderada. Y en cuanto a otras zonas, como por ejemplo la circulación cutánea en la piel, es prácticamente nula, no se produce autorregulación. Vamos a analizar entonces exactamente cómo funcionan estos mecanismos para autorregular. El primer mecanismo para regular la tasa de filtración glomerular, es decir, intervenir en la etapa de filtración, es un control intrínseco que es la regulación miogénica. Esta regulación miogénica es un mecanismo, un reflejo que lo vamos a encontrar en las arteriolas de todo el cuerpo, pero que es más eficiente y muy preciso en ciertos tejidos, como dijimos, del sistema nervioso central, del corazón y de las nefronas y del riñón. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense esta situación. Acá ponemos la situación en la que la presión arterial media sistémica ha aumentado y por lo tanto aumenta la presión en la arteriola aferente y esto hace que aumente la presión en los capilares del glomérulo y por lo tanto aumenta la filtración, es decir, que la tasa de filtración glomerular está aumentada por encima de lo que debería ser. Entonces, hay que corregir esto. ¿Y cómo se corrige esto? Bueno, tengo que producir una vasoconstricción en la arteriola aferente. Y esto sucede por una vía miogénica. ¿Qué significa qué? Que cuando aumenta la presión de la sangre en las paredes de una arteria, de una arteriola, aumenta la presión, va a empujar sobre las paredes de este vaso sanguíneo y lo distiende, lo estira. ¿Sí? Entonces, como un reflejo, va a causar, ante este estiramiento de la pared, se causa la vasoconstricción. Es un reflejo. ¿Sí? ¿Por qué se causa? Porque al estirar las paredes de músculo liso, se abren en las células, en las fibras del músculo liso, se abren canales de cationes que dejan entrar cationes, se despolariza la fibra de músculo liso y entonces se abren canales de voltaje, como se ha despolarizado, se abren canales de voltaje de calcio y esto hace que se produzca la contracción de la fibra muscular lisa. Entonces, como consecuencia de la distensión, el aumento de presión causa la distensión de la pared del vaso sanguíneo y como un reflejo, la respuesta es la vasoconstricción, que por supuesto va a aumentar la resistencia en la arteriola y baja la presión, disminuye el flujo hacia los capilares, baja la presión y se corrige bajando la tasa de filtración glomerular. Pasa lo contrario del mismo modo. Si la presión baja, entonces como no están estiradas estas paredes, entonces se va a disminuir la vasoconstricción, entonces se relajan las paredes del vaso sanguíneo y va a ocurrir lo contrario, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Este es el primer mecanismo que tenemos acá, el mecanismo miogénico. Vamos a seguir con el segundo. El segundo mecanismo intrínseco es el mecanismo túbulo-glomerular, que se produce en lo que llamamos el aparato yuxtaglomerular, que es lo que tenemos acá. Y primero vamos a ver la posición, dónde se encuentra este aparato yuxtaglomerular. Para entender la posición del aparato yuxtaglomerular, miremos esta que tenemos acá, es la nefrona que generalmente se enseña porque es más sencilla, ¿sí? En la que ponemos el glomérulo, el corpúsculo renal y a continuación el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el distal. En realidad, acá a la derecha tenemos una imagen que es anatómicamente más correcta. El corpúsculo renal está plegado hacia el túbulo distal, como lo vemos acá. Voy a agrandar la imagen. ¿Sí? Acá tenemos el corpúsculo, ¿sí?, con las arteriolas, como se ve acá, ¿sí?, las arteriolas. Y como ustedes verán, todo esto está en la proximidad de lo que sería el túbulo contorneado. En este sector que tenemos aquí, ¿sí?, es donde se ubica el aparato yuxtaglomerular, en el que sería entre la unión de las dos arteriolas, aferente y aferente, donde se
capilarizan hacia el interior de la cápsula de Bowman, ¿sí? Y están en la estrecha proximidad con el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos la imagen del aparato yuxtaglomerular con todo detalle. Vamos a entender primero, tenemos la arteriola aferente por la que llega la sangre y la arteriola eferente. Y acá los capilares que están ovillados dentro de la cápsula de Bowman. Muy bien, acá vamos a tener entonces lo que sería el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y acá, como ustedes ven, las paredes de todos estos tubos se contactan, que como parte de este aparato yuxtaglomerular son células especializadas. Acá tenemos en la pared del túbulo contorneado distal, acá, estas células especializadas son células epiteliales que se hacen cilíndricas y que tienen una función sensora, es decir, son capaces de captar la concentración de solutos, de sales, dentro del líquido filtrado que pasa por el túbulo contorneado distal. Es decir, acá se va a filtrar, va a pasar hacia el túbulo contorneado proximal y cuando vuelve el filtrado, acá estas células son capaces de monitorear la concentración de sales en este líquido. Estas células se denominan mácula densa, este grupo de células. Muy bien, después tenemos en las paredes de la arteriola aferente, sobre todo, aunque puede haber algunas células también en la pared de la arteriola eferente, la mayoría se encuentran en la pared de la arteriola aferente, las células yuxtaglomerulares, también llamadas granulares, ¿sí? Son células de músculo liso modificadas y son capaces de secretar. Estas células yuxtaglomerulares son capaces de secretar una enzima denominada renina, que la vamos a ver un poco más adelante, la función. Dentro del glomérulo, entre los capilares, estas células que acá tienen en celeste, ustedes, y también acá entre las células, entre las paredes de las arteriolas y la mácula densa, encontramos células que se denominan mesangiales, que también son derivadas de músculo liso. Entonces, las células yuxtaglomerulares o granulares, las células de la mácula densa y las mesangiales son las que forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué se denomina yuxtaglomerular? Yuxta significa cerca. Obviamente, estas células están cercanas al glomérulo. Vamos a analizar nosotros la función o el papel de la mácula densa en el mantenimiento de la tasa de filtración glomerular, no de la renina, porque vamos a considerar en esta clase, para este cursado, vamos a considerar que el papel completamente intrínseco es el papel de la mácula densa. Este mecanismo, que tiene una vía parácrina, es el que vamos a analizar primero y vamos a ver cómo funcionaría. Nos ponemos en la situación en la cual la presión arterial media, la presión sistémica, está aumentada. Y entonces va a aumentar la presión en la arteriola aferente y por lo tanto va a llegar mayor cantidad de sangre al glomérulo y va a aumentar la presión capilar glomerular, y por lo tanto la tasa de filtración glomerular. ¿Qué hay que hacer? Hay que corregir. ¿Cómo se corrige esto? Disminuyendo la tasa de filtración glomerular, disminuyendo el flujo de sangre hacia el glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vasoconstricción en la arteriola aferente. En este caso, ¿qué es lo que se detecta? ¿Cuál es el estímulo directo que se detecta? Las células de la mácula densa van a detectar que al aumentar la tasa de filtración glomerular, va a aumentar el flujo en la mácula densa y por lo tanto van a encontrar mayor cantidad de sales en el filtrado, mayor cantidad de iones sodio, mayor cantidad de iones cloruro en el filtrado y por lo tanto acá estas células de la mácula densa se van a activar y van a producir sustancias que van a actuar paracrinamente sobre la arteriola aferente. ¿Cuáles son estas sustancias paracrinas? Vasoconstrictoras. Acá tenemos, por ejemplo, la endotelina, la adenosina, el ATP. Estas que actúan sobre la arteriola aferente la vasoconstriñen y por lo tanto va a disminuir el flujo de sangre hacia los capilares glomerulares y por lo tanto también va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Es decir, es un mecanismo de retroalimentación negativa que ustedes ya conocen que causa vasoconstricción. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Si lo que tuviéramos acá es que la presión arterial está disminuida, ¿sí? Entonces lo que hay que conseguir es una vasodilatación en la arteriola aferente y esto se logra mediante sustancias paracrinas distintas. Por supuesto, acá tenemos la sustancia que actuaría en este caso es el óxido nítrico, que es un vasodilatador, vasodilata la arteriola aferente y a su vez inhibe a estas sustancias que pueden estar en el medio, que son las vasoconstrictoras, anulando así su efecto y entonces se va a vasodilatar la arteriola aferente y va a causar una corrección, ¿sí? Esto sería, como ustedes ven, un control completamente local intrínseco.
Por otro lado, acá en el aparato yuxtaglomerular, nosotros lo vamos a ver enseguida, y es que tenemos también las células yuxtaglomerulares o granulares que producen la renina. Estas también van a tener acción correctora, pero nosotros la vamos a ver dentro de los mecanismos extrínsecos por una elección. Hemos tomado esa opción en este cursado para tratar de que se mantenga más claro, ¿sí? En muchos libros ustedes lo van a ver como también parte de mecanismo intrínseco. Ahora lo vamos a explicar. Estos mecanismos a los que consideramos intrínsecos o locales, en los cuales la autorregulación de la tasa de filtración glomerular, es decir, mantenerla constante para que se filtre aproximadamente en humanos 125 mililitros por minuto, ¿sí? Y en los cuales, sobre todo, los controles trabajan modificando el diámetro de la arteriola aferente. Estos tipos de controles funcionan siempre que estemos en un rango de presión arterial media, la presión arterial media normal. ¿Sí? En humanos, ¿a qué consideramos normal? La que está entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Es decir, en este rango de presión arterial media, la autorregulación, estos mecanismos van a funcionar, van a poder compensar estos cambios en la presión y mantener la tasa de filtración glomerular constante. Si la presión arterial media cae por debajo de 80 o sube por arriba de 180, estamos en alguna condición patológica, catastrófica, en los cuales estos mecanismos intrínsecos quedan desbordados. Es decir, ya el riñón no es capaz de autorregular y mantener la tasa de filtración glomerular constante, porque significa que la presión ha caído tanto, la presión arterial media ha caído tanto o ha subido tanto, que hay que priorizar proteger cerebro, corazón y no la tasa de filtración glomerular. Entonces va a haber vasoconstricciones o vasodilataciones sistémicas que van a incluir al riñón sin tener en cuenta la tasa de filtración glomerular. ¿De qué estamos hablando cuando decimos esta presión arterial media? Recuerden la fórmula para calcularla. Y para tener una presión arterial media de 80, que es muy baja, por ejemplo, tendríamos que tener la presión sistólica, es decir, lo que nosotros decimos la presión la alta en 10 o 100 y la baja en 7. Es una presión arterial baja, ¿sí? Y para tenerla de 180, miren, tendríamos que tener, por ejemplo, 220 y 160, o sea, altísima la presión para tener estos valores de presión arterial media. Muy bien, ahora vamos a pasar a los controles extrínsecos.